Bien, Miguel Pérez Arroyo nos acompaña, él es abogado de Harvey Colchado. Vamos a hablar del tema del que ya les estaba comentando en la introducción de Prueba de Fuego. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, levantaron la suspensión de Harvey Colchado. Y entiendo que si él no está aquí hablando de la misma es porque también su comando se niega permanentemente a darle la posibilidad de que se defienda por sí mismo. Por cierto, no solamente que se defienda, sino que dé algún tipo de declaración aclaratoria, ¿no? Digamos, dentro de los múltiples ataques de los que ha sido víctima, ¿no? Entonces ha pedido permiso una y otra vez y siempre se lo han denegado. Ahora, ¿cómo ha tomado él el levantamiento de esta suspensión? Con tranquilidad en medio de un conjunto de acciones que veíamos venir desde hace algún tiempo. No estaba bajo un puente en ese momento, ¿no? No, lo mandaron hace poco, me parece. Lo mandaron a otro sitio, pero no. ¿Dónde está, por cierto? Bueno, está en su casa, imagino, a estas horas, ¿no? No, pero... O sea, el cargo específico que tiene es en el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. Ya. Es un cargo de oficina, que no deja de ser importante porque obviamente la estadística criminal es digamos, un insumo importante para las políticas criminales de seguridad. Sí, sin duda. Pero, obviamente, una persona que tiene formación DEA, formación FBI, Mossad, etcétera. O sea, para esa formación que tiene, ¿acaso él siente que lo están ahuesando, como se dice? Bueno, no creo que sea el único que lo sienta. Vamos. A ver, me decía que tomó la decisión con tranquilidad. Con tranquilidad, ciertamente un poco sorprendidos, no cabe la menor duda, pero con tranquilidad porque era lo que hemos planteado de siempre, que no había base legal para siquiera abrirle proceso. Y aun cuando le abrieron proceso, tampoco es que había base legal para suspenderlo. Sí. Y pedimos en 2 o 3 ocasiones eso hasta que finalmente se dio, ¿no? ¿Y esta medida implica su retorno a la jefatura de la DIVIAC? Y hay un tema específico ahí. El hecho de su separación de la DIVIAC se debió a este proceso. Sí. Este proceso ya fue absuelto. En este proceso ya se le levantó la medida y el nombramiento de Moreno Panta, que además es un oficial con todos los pergaminos, no hay duda de su valía. Pero básicamente la permanencia de Moreno Panta era en tanto dure la medida de suspensión. Es decir, su nombramiento en ese momento, su designación, era una designación emitida por resolución ministerial ciertamente, pero en tanto que durara la medida de suspensión. Si esta medida de suspensión ha decaído, él debería retomar el camino correcto y directo además, es que obviamente él retome el cargo de jefe de la DIVIAC. ¿Y si retoma el cargo de jefe de la DIVIAC, continuará las investigaciones contra la presidenta de la República? Bueno, él sirve siempre en términos de policía a lo que le diga la Fiscalía. Bueno, en la lógica de la dirección de la investigación por parte de la Fiscalía. Pero ahora, si esa investigación continúa, él estaría llamado a colaborar con él. Él estaría llamado a lo que la Fiscalía decida con la investigación. Si se lo quieren dar a la DIVIAC, obviamente él estará en el cargo que estime pertinente la Fiscalía. Y entiendo también que, bajo los mismos argumentos, podría regresar, si así lo estima Fiscalía, la investigación sobre el hermano de la presidenta de la República. Desde luego, desde luego. El fiscal, acordémonos siempre, el fiscal es un órgano operativo del Ministerio Público, del Poder Judicial, en este caso de la Fiscalía. Hombre, esta nueva modificación que se ha dado de que la Fiscalía, la Policía puede dirigir la investigación en fase preliminar, tiene también sus cuestiones, sus correctores, digamos, ¿no? Porque finalmente ellos investigan, emiten un informe, pero quien hace suyo o no hace suyo el informe es el fiscal, con lo cual el fiscal sigue teniendo predominio de la investigación. ¿Y Harvey Colchado quiere investigar a la presidenta? Harvey Colchado quiere hacer su trabajo, nada más. Así tenga que investigar a la presidenta o al extorsionador o secuestrador de turno. Hay un tema ahí que siempre se ha debatido y es que las investigaciones de la DIVIAC solamente han sido a un 12% contra políticos. Y eso es lo que la gente no sabe. O sea, estadísticamente las investigaciones que la DIVIAC llevó, 12%. Está bien, pero son las que más luz, son las que más luz tienen. Y más trascendencia han tenido. Y el 88% han sido temas de criminalidad compleja, crimen organizado, tala ilegal, minería ilegal, lavado de activos, etcétera. Y con absoluto éxito. Ha sido y es dentro de las divisiones de policía las más exitosas que hay. Pero como la sospecha es que políticamente él fue distanciado de este cargo, le consultaba si es que acaso él no siente que una manera de resarcimiento personal es la de retomar estas investigaciones nuevamente. Él no tiene revanchismo, no es una persona vengativa ni revanchista. Él va a estar donde lo tengan que llamar y donde lo tengan que poner finalmente. Me llama la atención, y lo planteaba hace algunos minutos, la decisión misma de su reposición, el levantamiento de esta suspensión, ¿no? Tomando en cuenta que no es sin duda el favorito del ministro del Interior, ni menos de la Presidenta de la República, ¿no? ¿Malicia alguna segunda intención sobre esta decisión de inspectoría? Lo leí hoy en una página de noticias ANP, portal de noticias, que curiosamente dice la información es poder, efectivamente, la información siempre es poder.
planteaban esa tesis también, ¿no? Es decir, ¿es una victoria de Harvey Colchado o es un gañamuchachos? Es una trampita que le han puesto ahí. No es baladí pensar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que hace unos días se ha planteado la medida cautelar ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana en este caso en Washington, sí. y la propia Comisión ya ha pedido información al Estado peruano y a las partes implicadas, y a nosotros también, por si tuviéramos algo más que informar. Y de hecho hemos informado. Hemos informado, por ejemplo, que el juez Colchado, en su resolución para la prisión preventiva de Nicanor Boluarte, ha establecido que los procesos que se le han abierto a Harvey, que son 10 procesos después del 30 de marzo del 24, ¿no? Es una expresión de estas medidas de venganza o de represalias y con instrumentalización del poder de quien finalmente dependía esta estructura criminal, sí, en el dicho del juez Concepción Carhuancho. Ahora, pero usted cree que... y permíteme terminar la idea. Entonces, establecer una resolución de estas características, de alguna manera, busca quitar el piso y decir, mira, ve, yo... No lo estamos persiguiendo. No le estamos persiguiendo al punto de que ya le hemos dejado... Pero claro, pero no le das la jefatura de inmediato, porque es lo que debiera ocurrir. Sí. Y nos dicen en la resolución, pídalo en la instancia pertinente. ¿Y cuál instancia pertinente? La Comandancia General, que depende del Ministerio del Interior, y al propio Ministro del Interior. De hecho, ya lo hemos pedido. Ajá. Que nos responda. Retomar la jefatura. Claro, es decir, ya es un pedido oficial de Harvey Colchado hoy. El retomar la jefatura de la DIVIAC. Porque ya no hay base legal para tenerlo apartado. Okay. La única base legal para tenerlo apartado, según la propia resolución, que en su momento nombró Moreno Panta, que además es un oficial de las máximas, ¿no? Era justamente la existencia de esta medida de separación. Sí, y ahora que esta no existe, él debería retomar ese cargo. Lo hemos pedido, que no responda. Eso es de hoy día mismo. De hoy día mismo. Sí. Y a propósito, yo retomo el tema que usted menciona, ¿no? Leyó esta especulación, pero ¿cree que tendría ese efecto? Es decir, jalarle el piso jalarle la alfombra a esta medida cautelar que están ustedes interponiendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si es que se le repone. Mira, este gobierno, que es el gobierno de continuación de Pedro Castillo, se ha caracterizado, esta segunda fase del gobierno de Pedro Castillo se ha caracterizado por un uso eficiente de los recursos, ¿no? De los recursos, digamos, en términos de construcción de procesos, de construcción de reformas legales. Se ha cambiado el Estado peruano, no lo van a negar. Hemos cambiado todo el Estado peruano en las alianzas que ha tejido el Ejecutivo con el Congreso. No es descabellado pensar que estamos ante una arquitectura que quiere consolidar una situación que quite piso a lo que se está pidiendo en la Corte Interamericana, o incluso establecer una suerte de objetividad aparente, porque recordemos que son 10 procesos. No es uno. Ciertamente, este proceso es el que lo tenía apartado de la jefatura de la DIVIAC, pero hay 9 más. Ha recalcado que esta es la continuación o la segunda fase del gobierno de Pedro Castillo. ¿Usted cree que su patrocinado no deja de investigar, porque también lo hizo durante la gestión de Pedro Castillo, al mismo grupo de poder, de alguna manera? Mira, Harvey Colchado tenía que ver con la investigación de 5 presidentes de la República, ni para decir que él tenía preferencia por alguno o por otro. Dos ejemplos clarísimos. Él investigó al entorno de Ollanta Humala, y fue en el gobierno de Ollanta Humala que se dio su primer ascenso, o su ascenso por la captura de Artemio. Luego él investigó y allanó la casa de Pedro Pablo Kuczynski, siendo que Pedro Pablo Kuczynski fue el que lo ascendió a coronel. Luego ha estado en todas las investigaciones con 5 presidentes. Pero no ha vuelto a ascender desde Pedro Pablo Kuczynski hasta ahora. Y ese es que no puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede? Porque los años de servicio que se le exige para ascender a general es de 29 años. Él tiene 28 años en el servicio policial. Pero están... Y segundo, para terminar la idea, su promoción, que es la promoción 95, del año 95, que además de él es el primer puesto en esa promoción, recién va a tener plaza para general a partir del 2027, con lo cual recién podría postular a general a partir del 2025, 26 en adelante. Y el argumento del ministro Santibáñez sobre que ya pasaron suficientes años y ya que no ha ascendido, podría ser pasible de baja. Eso es correcto hasta la mitad. Y tú sabes que las medias verdades siempre son peores que las mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, él está 8 años ya en el cargo y no 10, que es lo que él dice. Él mencionó 10, sí. Él no puede ascender porque no le permite la legislación actual, porque no tiene los años de servicio y porque su promoción objetivamente todavía no ha sido beneficiada con vacantes a general. Mira, sus promociones son de 155 coroneles, de promociones oficiales, perdón, y solamente son 35 coroneles los que están en el rango, y él es el primer puesto. Entonces, ante la posibilidad de un ascenso,
Él va a ser el primero en ser llamado. Porque, entre otras cosas, tiene 17 felicitaciones, tiene 7 condecoraciones y tiene 2 ascensos por acción distinguida. ¿Pero creen que le van a dar de baja antes de ello? Están buscando la manera de hacerlo. Están buscando que cuando lo hagan sea lo menos escandaloso posible y con la apariencia de una objetividad y una bondad administrativa y política que pudiera despertar. Y de hecho ya se despertó la sospecha de más de uno que creo tiene bastante aspecto crítico y certero, ¿no? La torta, la famosa torta. ¿Justificaba todo esto? Era un pretexto. Era un pretexto utilizar el tema de la torta, como era un pretexto utilizar el tema de, por ejemplo, ¿no? ¿No cree que fue una imprudencia, doctor, el que él posteara esa imagen, ya mirándolo con distancia? Pero no, pues, vamos a ver, el tema de la torta justamente fue una de las medidas por las que se levantó y se le absolvió, porque nunca se acreditó que él fuera el que lo hizo. No, se la regalaron. Toda esta investigación nace, o todo este proceso nace por la opinión de un periodista que dice que vio en el WhatsApp del coronel Colchado una torta. Cuando se sometió a pericia, esa supuesta torta que supuestamente él había posteado, dijeron que no había ninguna similitud, en absoluto, ninguna similitud. Y cuando declararon otros testigos dentro del propio proceso, establecieron también una lógica diversa en los términos de lesión a lo que interesaba en ese momento la policía. Por tanto, nunca se acreditó, para empezar, el asunto de la torta fuera de su autoría, y segundo, también se estableció que el hecho de la torta no tenía ninguna similitud, la gráfica, con la casa. O sea, no es la que se hizo pública. No representaba nada, absolutamente nada en función al tema de la casa de la presidenta. La casa de la presidenta era una casa con determinadas características, y esa otra cosa era nada en función. Una representación podía ser, ¿no? A su actividad. Pero era lo que cada momento, esa torta, que además nunca se acreditó, como reitero, que él lo haya posteado. Esa torta de cumpleaños era una torta de cumpleaños, como que si a ti te regalan en tu cumpleaños un micrófono, ¿no? O a mí me regalaran un código penal. Entonces, claro, es evidente que esa es una de las funciones que tenía, si es que detrás de la misma venía esta respaldada por una decisión judicial, porque uno no rompe una puerta siendo policía sin una decisión que lo respalde. Obviamente, una decisión judicial, la petición de la Fiscalía, y además una resolución expedida por el fiscal de la Nación. Sí, pero en ese sentido, ¿lo volvería a hacer si tuviera detrás la resolución correspondiente? Mira, en este país tan lleno de sospechas y de venganzas insanas, obviamente yo creo que hay que caminar con el triple, no el doble, el triple de cuidado. Entonces creo que cualquier persona ante una situación de esas características no va a tener 2 o 3 veces el cuidado, pero al final también implica limitar el ejercicio pleno de los derechos de cualquier persona, no poder expresarse públicamente, no poder siquiera compartir un cumpleaños o no poder recibir un regalo, como en este caso era una torta. O sea, ¿qué estamos buscando de las personas en este sentido? Pues obviamente estamos buscando inoculizarlas, eliminarlas o inhabilitarlas. Si le llega otra resolución que implica un allanamiento a la casa de Dina Boluarte o de Nicanor Boluarte, eventualmente. Yo creo que una cosa es el hecho de que él comparte una torta y otra cosa es el hecho de cumplir con su función. Sí, claro. Estoy planteando un escenario. La estructura, mira, yo soy abogado ya con 25 años de ejercicio, un poco más, y déjame decirte que el funcionario policía que conozco en Harvey Colchado, una cosa es Harvey Colchado como persona, otra es el funcionario policía, el coronel Colchado. Es uno de los personajes con más integridad que he conocido. Por tanto, creo yo, ante una situación de cumplimiento, él va a tener que cumplir y lo va a hacer con todo el gusto del mundo, por la entereza en sus principios que creo que tiene. Si bien es cierto, y usted ya ha señalado que él podría volver a esos casos, si así lo deciden en la institución. Vamos a ponerlo a prueba. Ya le hemos metido el escrito diciendo ya no hay base para este tema, cumple con lo que dice el órgano administrativo. Pero él puede, en caso de regresar a la DIVIAC, ¿él puede solicitar su ingreso nuevamente a la investigación de esos casos? Él nunca ha solicitado. Eso es tomar un interés indebido en una investigación. Él nunca ha solicitado expresamente, hasta donde yo tengo entendido, ser parte de una investigación. Las investigaciones que le han llegado es por la designación del fiscal a cargo y obviamente por las jefaturas que él puede haber tenido en su momento. Ahora, EFICOP está golpeada también. No tiene la misma potencia que tenía hace unos meses. Es que hay todo un organigrama, hay todo un montaje desde la perspectiva política que se ha armado para que incluso se desactive el EFICOP.
podríamos estar pensando o estar de acuerdo o no estar de acuerdo con muchos de los trabajos que ha hecho EFICOP y hace EFICOP permanentemente. Y de hecho yo como abogado me he enfrentado a EFICOP más de una vez. En algunos casos he perdido y en otras cosas he ganado. Pero una cosa es diferente el hecho de discrepar como abogado en temas concretos y otra cosa es decir, oye, dentro de todas las unidades que hay en la investigación fiscal, creo que es una de las que mejores o más resultados ha tenido. Si regresara a la jefatura de la DIVIAC, y bueno, trabajaba DIVIAC con EFICOP sin duda para desarrollar las investigaciones de estos casos de alta complejidad. Ya no es tampoco la misma DIVIAC ni tiene el mismo respaldo que tenía hace algunos meses. Desde luego, no es la misma DIVIAC, no tiene el mismo respaldo. Además, hay todo un conjunto de medidas y de propósitos que buscan anexar a la DIVIAC a la DININCRI, ya como una división y no como una dirección que en su momento lo planteó el ministro Víctor Romero Fernández. ¿Cuándo debería de resolverse la solicitud para su retorno a la DIVIAC? De manera inmediata. Así es. De manera inmediata. Es lo que llamamos los abogados un ipso iure, ¿no? Ipso facto, perdón, o sea, sobre la marcha. Entonces, pero bueno, eso va a depender, como reitero, de una ¿De Santibáñez o de Sanabria dependería? De Sanabria, de la comandancia general, ¿no? Pero claro, al mando siempre de una autoridad política, que en este caso es el ministro. Por eso es que se le ha remitido al ministro y le ha dicho, oye, reincorpórame o mándalo a la instancia pertinente que corresponda para que se cumpla con esto que se ha dicho. Finalmente, al margen de esto, la comisión, ¿cuándo debería resolver el pedido que ustedes han presentado? Estamos en esa perspectiva. La próxima semana tenemos una reunión ya con altos funcionarios o con funcionarios referidos a este tema de San José de Costa Rica y de Washington. Porque como es una cautelar, tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido. ¿No? Esto no es un asunto de meses. Estamos en esa perspectiva de petición y de proacción desde la lógica procesal que hay en ¿Días? Días o semanas, no lo sé. Hombre, tampoco le podemos decir a la Corte, oye, hazlo porque no. Le estamos exponiendo la necesidad de la urgencia y de hecho cuando nos han pedido información por la vía formal ya lo hemos presentado. Una consulta adicional a propósito de la fuga de Nicanor Boluarte. Sea Harvey Colchado o cualquier otro, pero ¿todavía se puede nutrir ese proceso, esa investigación, o ya está en una fase en la que se cerró la etapa en la que se pueden seguir aportando pruebas a este proceso? No, bueno, estamos recién en una... Se acaba de decidir la preventiva. Así es. Sí. Cosa que también me parece un poco raro. No por ser abogado de Colchado puedo estar de acuerdo absolutamente con las prisiones preventivas que se han dado en todos los casos, ¿no? Porque claro, imagínate una prisión que da una audiencia de prisión de 4 meses. Un poco raro, ¿no? Porque, y la lectura 4 días. Claro, y la lectura 4 días. Hombre, vamos a ver, una prisión preventiva es una medida cautelar que se resuelve en una o dos audiencias como mucho. Porque hacer lo que se hace actualmente con las prisiones preventivas, que es un correlato de las 250.000 evidencias que hay, los 1 millón de papeles que hay, es prácticamente hacer un juicio de culpabilidad. Y un proceso de medida cautelar no es un proceso, no es un juicio de culpabilidad, sino pero digamos, todas las pruebas y los medios probatorios eso es lo que iba. el juez enumeró, estamos en fase preliminar. ¿Podrían aumentar todavía? Estas pruebas que supuestamente se han aportado a la prisión preventiva son las que se han conseguido en fase preliminar. Ya formalizado tienes 240 días, 8 meses, los que sean, en función al crimen o al delito que se le imputa, 36 meses. Y la policía puede seguir nutriendo de elementos. La fiscalía en este caso, porque ya está formalizado y está judicializado el proceso a partir de esta disposición. Pero sí se puede ir incrementando temas diversos, ¿no? Muy bien, doctor, gracias por haber estado con nosotros. A usted, agradecido.